Palabra del Señor y que la gracia de Dios sea con nosotros, que nos favorezca hoy en su palabra. Seguramente usted recordará el texto de la Biblia donde dice que el Señor, ahí en Lucas capítulo 19, seguramente recordará el versículo 10. Ya lo habrá escuchado antes, en algún momento le sonará, en algún momento lo hemos dicho aquí en la iglesia. Seguramente lo tiene presente por ahí y a lo mejor no ubica el texto, más bien de por dónde venía o qué momento fue en que fue dicho, pero aquí lo vamos a encontrar, miren, en el capítulo 19, versículo 10. Dice la palabra del Señor: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo volvemos a leer, capítulo 19, versículo 10, dice la palabra del Señor: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Y seguramente lo he escuchado muchas veces y decimos amén, gloria a Dios, qué bueno que el Señor nos vino a buscar, que andábamos bien perdidos. Pero ¿en qué contexto está este versículo? ¿Sabe? Lo estaba leyendo, ya hemos hablado de Zaqueo, no voy a hablar de Zaqueo, ya hemos hablado de él muchas veces, está volviendo famoso aquí en esta iglesia, pero es importante el contexto de este versículo, porque nos da pauta para entender por qué el Señor habla de rescatar lo que se había perdido. Nosotros hemos sido rescatados, nosotros estábamos perdidos. Eso no debe de cabernos la menor duda. No es de que éramos buenas gentes y porque éramos buenas gentes el Señor nos encontró. No, estábamos perdidos. Y como estábamos perdidos, como una oveja que está perdida, necesita ser rescatada. Y nosotros fuimos rescatados. Ahora, ¿en qué contexto está este versículo? Está en el contexto de Zaqueo. Zaqueo, me gusta cómo el Señor refiere en los versículos anteriores, desde el versículo 1 hasta el versículo 9, ustedes pueden leer cómo el Señor refiere la vida de Zaqueo como alguien que estaba perdido. Porque el reclamo está ahí, el reclamo está en el texto de este pasaje, cuando los religiosos de aquel entonces se cuestionan acerca de por qué Jesús está en la casa de un hombre pecador. Y no solamente era Zaqueo con quien Jesús estaba, no, había más pecadores en esa reunión. Y desde afuera todos miran la condición de Zaqueo. No es un hombre querido, no es un hombre respetado, es un hombre muy rico, es un hombre que tiene mucho dinero, es un hombre que tiene una posición importante ante los romanos, no ante los judíos. Para los judíos Zaqueo es un traidor. Y entonces los que están ahí, los religiosos que están ahí, miran a Zaqueo, miran lo que está haciendo Zaqueo y se sorprende de que Jesús esté con él. Y entonces Zaqueo, al ver las murmuraciones, se para y le dice al Señor, usted lo puede leer en el versículo 8, dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, que sabía Zaqueo que si lo había hecho, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y hasta ahí, ese es el diálogo con Zaqueo. El siguiente versículo que ya leímos es un diálogo con los religiosos de aquel entonces, con la gente religiosa que mira lo que está sucediendo, que juzga la vida de Zaqueo y considera que Zaqueo no debería de ser salvado, porque es un hombre malo, porque es un hombre que está lejos de la voluntad de Dios, porque es un hombre que ha saqueado al pueblo de Israel, que trabaja para el enemigo. Y entonces la gente dice: no, es que él no debería de ser salvado. Y es precisamente que Jesús proclama y habla para los de afuera, para los que no aceptan la salvación de un perdido. Es para ellos que dice el versículo 10: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Pero hay algo más interesante en este versículo, porque después nosotros aquí en nuestra Biblia tenemos separado, después del versículo 10, tenemos separado por un título. No sé si su Biblia lo diga, pero normalmente trae un título ahí que dice parábola de las 10 minas. Y entonces separamos el texto de Zaqueo con el texto de la parábola. Pero hay algo interesante, por eso a mí este versículo, más que una declaración hacia los que no creen que alguien merezca ser salvado, para mí no solamente es eso, sino que también es una conexión con la parábola que sigue. Porque la parábola que sigue no está desconectada de lo que acaba de suceder con Zaqueo. La parábola de Zaqueo no es punto y aparte, hablemos de otra cosa. No, es punto y seguido. Les confirmo lo que les acabo de decir con esta parábola. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y entonces continúa en el versículo 12. No hay una separación originalmente. Los que separaron los versículos y capítulos y separaron los pasajes, lo hicieron para una mayor practicidad, para que nosotros entendiéramos ahora de qué venía la lectura. Pero en el original está escrito de corridito. Entonces leemos de corridito, versículo 10 y versículo 11. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo. Es decir, no terminó Jesús con estas palabras y dijeron, bueno, ya aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Zaqueo, gracias por la invitación, gracias por la cena. No, todavía están en casa de Zaqueo. Todavía hay una gente cenando, todavía están a la mesa cenando, todavía está la sobremesa platicando de lo que Jesús acaba de decir. Yo me imagino ahí los discípulos de Jesús acercándose a Zaqueo y abrazándole diciendo, oye, qué bien, el Señor tocó tu vida, ahora la salvación está. Y una emoción por la conversión de Zaqueo. Pero Jesús no había terminado. Y entonces Jesús dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y les habla a través de una parábola. Y la parábola dice así. Dice, oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían. ¿Sus conciudadanos qué? Le aborrecían. Ahí me perdí. Versículo 14. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que habían negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Versículo 18. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sobre 5 ciudades. Sé sobre 5 ciudades. Versículo 20. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Porque tuve miedo de ti, por cuanto tú eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste, porque tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes,
quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Versículo 26. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos y decapitadlos delante de mí. Y entonces uno lee esto en la Biblia y dice, Dios es malo, Dios le corta la cabeza a la gente. No. Para empezar, es una parábola. Es un ejemplo que el Señor Jesús da de cómo es el reino de Dios. Cuando nosotros comparamos una parábola con Dios, decimos, es que miren, aquí Dios le corta la cabeza. No estamos entendiendo el carácter de Dios, ni estamos entendiendo la enseñanza de Jesús respecto a cómo nosotros deberíamos de entender esta parábola. Y yo les decía que el versículo 10 me es más bien una conexión entre la vida de Zaqueo y esta parábola. Porque algo es cierto, el Señor Jesús dijo que el Hijo del Hombre vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y como ejemplo tenemos la vida de Zaqueo, pero también tenemos lo que más adelante el Señor explica en la parábola. Dice la parábola que algunos esperaban, como ya estaba cerca de Jerusalén, algunos esperaban que el reino de los cielos viniera inmediatamente, es decir, que las cosas sucedieran rápido. El Señor Jesús va a entrar con poder a Jerusalén, va a derrotar a los romanos, se va a acabar la opresión, se va a acabar la vida que están llevando ahí en Jerusalén. Así es que en ese momento, en cualquier momento, Jesús viene y hace que ángeles desciendan del cielo y entonces el reino de Dios se establece en la tierra. Cuando vimos eso, cuando pensamos que las cosas suceden de esa manera, cuando las cosas queremos que sucedan en nuestro tiempo y a nuestra forma, entonces no estamos entendiendo que hay un principio que rige, que enseña la Biblia y que rige el universo, que es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios, Él puede hacer lo que Él quiere, cuando Él quiera y de la forma que Él quiera. Y por eso pone un ejemplo de un rey que este rey se va, y hay quienes no les gusta que este rey reine, y entonces se empiezan a quejar, hacen una comitiva, lo mandan detrás de él, manden a decir por allá que no queremos que nos reine, para que no regrese. Y el Señor Jesús dice, así es el reino de Dios. Yo voy a irme, voy a volver, y ahorita que me voy, no quieren que yo reine, pero voy a volver, y cuando vuelva, voy a llamar a cuentas a todos. Y entonces cuando llame a cuentas, pediré a cada uno conforme lo que se le ha dado. Y entonces a mí me parece interesante que en la parte del versículo 10 dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en la parábola el Señor habla precisamente de un hombre que escondió lo que le fue dado. Y el Señor viene a buscar eso que le dio. Dame cuentas de lo que te di. Y muchas veces pensamos que el Señor nos está exigiendo algo que no podemos hacer, que nos está demandando algo que no podemos hacer. Él pide que me ponga a hacer algo, Él pide que ponga a trabajar mis talentos, Él pide que desarrolle mis habilidades, pero Señor, no puedo, no ves cómo estoy, que tengo miedo, que soy tímido, que soy temeroso, que tengo muchas inseguridades y muchos traumas, y que no puedo hacer todo lo que me pides, y que todos los talentos y habilidades que me diste no las puedo poner en práctica porque no soy capaz. No soy bueno para esto, no soy bueno para el otro. ¿Qué me puedes pedir a mí, Señor? Deberías de entender que por lo menos te devuelva la mina que me diste. Que por lo menos te devuelva aquello que pusiste en mis manos. Ya deberías de considerarlo ganancia, porque muy malo sería que lo perdiera. Y muchas veces pensamos que Dios se debería sentir satisfecho con el tipo de vida que llevamos y decir, bueno, si yo esta es la vida que me tocó vivir, bueno, deberíamos estar conformes tú y yo con este tipo de vida. Pero el Señor nos ha puesto en nuestras manos la habilidad y la capacidad de hacer algo más para cumplir nuestro propósito. No estamos puestos aquí solamente porque sí. No estamos puestos aquí solamente para llenar un espacio, para ir a trabajar y pagar cuentas, como les he dicho antes. Hay algo que Dios ha puesto en nosotros que aún todavía no hemos dado a conocer, no lo hemos puesto a trabajar. No, y digo, no lo hemos puesto a trabajar, pues porque no está dando frutos. Porque todavía no hay frutos de eso que Dios puso en nuestras manos. Cuando nosotros
hacemos lo que Dios nos ha puesto a hacer con todos los talentos, con todas las habilidades, con todas las virtudes que Él ha puesto en nosotros, empezaremos a ver resultados y empezaremos a ver frutos de eso en nuestras vidas. Si nosotros estamos esperando que en algún momento algo bueno nos pueda suceder, alguien pueda mirar lo bueno que yo hago, y entonces en ese momento ser reconocido, no estamos considerando aquel que nos dio el talento. Mi talento no es para ser reconocido. Mi talento no es para que alguien lo vea y lo aplauda. No es para que alguien, para tener cierto número de seguidores y cierto número de personas que alcancen a ver lo que yo hago. No, el talento que nos fue dado es para dar fruto de regreso. Para que cuando se nos pida cuentas de aquello que tenemos, de aquello que está en nuestras manos hacer, nosotros podamos dar buenas cuentas de lo que nos fue dado. Y entonces lo que tú tienes en tus manos, lo que tú tienes en tus vidas, lo que tienes en tu forma de vivir, es aquello que Dios ha puesto para que dé fruto. Y me parece interesante que el Señor diga en su palabra que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en algunas ocasiones, hoy quiero llevar esta enseñanza al punto, no precisamente de la discusión que tiene de los talentos, de las minas, de la parábola que el Señor Jesús le da a aquellos religiosos que estaban esperando que las cosas sucedieran de acuerdo a su plan, sino más bien en aquello que el Señor vino a buscar y a salvar de nosotros. Primero, volvamos otra vez a Zaqueo, un poquito nada más, solamente para recordarlo. Primero, Jesús busca a Zaqueo. Es verdad que Zaqueo corre y se sube a un árbol para ver a Jesús. En el versículo 19, perdón, el capítulo 19, dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, y procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. A mí me parece interesante porque Jesús es el que busca a Zaqueo. Zaqueo quiere saber, apenas quiere saber quién es Jesús. Y sin embargo, Jesús ya lo conoce hasta por su nombre. Y cuando lo mira lo identifica. No es cuando llegó a la ciudad y dijo, cuando vean a Zaqueo me dicen quién es porque quiero conocerlo. No, él ya sabía quién era Zaqueo. Que cuando lo identifica trepado arriba de un árbol, lo llama por su nombre y le dice, desciende porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Debemos entender que Jesús, mire, a mí me llama la atención porque ningún lugar que visitó Jesús fue por casualidad. Me gusta cuando van rumbo a Samaria, ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, y Jesús le dice a los discípulos, tenemos que pasar por Samaria. Me es necesario, dice Jesús, me es necesario pasar por Samaria. Y uno pudiera pensar por qué le es necesario. Algunos teólogos dicen que el camino era un poquito más largo, el que estaba buscando Jesús era un camino más largo, que incluso por eso se sentían cansados, porque habían hecho un recorrido más extensivo, o más extenso, perdón. Y entonces llegan a Samaria, y cuando llegan a Samaria, los discípulos lo dejan en un pozo, y Jesús se queda platicando con una mujer, y habla con ella, y le habla del río de agua viva, que tendría que brotar de su interior, de esa fuente de agua viva que el Señor es, para ofrecerle al mundo, y que la sed que tenemos sea saciada por medio de esa agua viva. Y se encuentra con esta mujer. Y yo pregunto, ¿será que era necesario pasar por Samaria para encontrarse con esta mujer? Y no solamente con esta mujer, porque esta mujer llega a la ciudad y le dice, allá afuera de la ciudad, hay un profeta que es judío, que viene de Canaán y que me conoce mi vida. Y entonces salen los habitantes de la ciudad, invitan a Jesús a quedarse, y Jesús se queda varios días en esa ciudad de Samaria. Entonces me hace pensar que cada lugar al que Jesús tuviera que ir, o cada ciudad a la que Jesús entraba, le era necesario estar ahí y pasar a esa ciudad. Por eso cuando Jesús llega a Jericó, en donde vive Zaqueo, yo también creo que era necesario que Jesús fuera a Jericó para encontrarse con Zaqueo. Por una razón,
porque Jesús busca lo que se ha perdido. ¿Sí me sigue? Entonces era necesario ir a Jericó, entrar a Jericó, porque él necesitaba buscar a Zaqueo, encontrarse con él. Hermano, Jesús no llegó a tu vida por casualidad. Jesús no llegó a tu vida por coincidencia. Tú conoces, has oído hablar de Jesús, has escuchado de Jesús, no por casualidad. No es una coincidencia, bueno, sí he escuchado de Jesús o Jesús ha venido a mi vida. No, no fue casualidad. Hay un plan. Jesús está buscando venir a nuestras vidas. Y está buscando a aquellos que todavía no le han escuchado. La Biblia dice que la segunda venida del Señor será cuando todos hayan escuchado. Yo quiero pensar que cuando Jesús haya llegado a todos los que Él busca. Él busca llegar a todos. El apóstol Pablo dice en Romanos, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo creerán en aquel del que no se les ha predicado, del que no se les ha hablado? Porque Jesús está buscando llegar a las personas, a cualquiera que pueda escuchar el mensaje de Jesús. Jesús no está buscando por casualidad. Me lo encontré por casualidad. Hay un verso de una canción que escribí donde yo digo, no sé si lo encontré, lo encontré sin buscar o no sé si Él me encontró. Y cuando nosotros decimos eso, cuando yo digo eso, es porque de pronto creemos que estamos buscando a Dios, pero en realidad Él nos estaba buscando antes. La Biblia dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero a nosotros. Entonces cuando nosotros buscamos al Señor, o cuando nosotros nos acercamos a Él, es porque Él nos está buscando. Él es un pecador, Zaqueo es un pecador excluido. Su sociedad no lo quiere, su pueblo no lo quiere, pero Jesús sí lo quiere, Jesús sí tiene interés en Él. Y podemos ver en este pasaje, por lo que sucede en el corazón de Zaqueo, uno, que la salvación es personal. Miren, sigamos leyendo ahí, dice, entonces Zaqueo, entonces, versículo 6, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Versículo 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Es importante ver que la vida de Zaqueo es transformada, pero es la vida de Zaqueo. Nosotros podemos pensar que el toque que el Señor hace a cada uno de nosotros podía llegar a toda nuestra familia, a toda una comunidad, a toda la nación. Sí, pero antes de hacer ese efecto dominó, como el que sucedió con la mujer samaritana en el pozo donde platicaba con Jesús, antes de que esa mujer fuera a la ciudad y les hablara de Jesús, antes fue puesto en su corazón la convicción de lo que estaba sucediendo en ese encuentro con Jesús. Quisiéramos alcanzar al mundo, quisiéramos alcanzar a todas las personas a nuestro alrededor, pero hay algo que sucede en la vida de Zaqueo, y es que Zaqueo entiende que tiene que arrepentirse de la vida que lleva para ser transformado. La transformación y el arrepentimiento suceden en la vida de Zaqueo. Y es Zaqueo mismo el que se para y se pone de pie y toma la decisión acerca de sus bienes. Y hace público delante de Jesús que está arrepentido, que esa vida que había llevado por años no es el tipo de vida que necesita. Y que encuentra en Jesús un estilo de vida que sacia su vida y no el dinero, todo el dinero que tiene. Muchas veces tratamos de encontrar en Jesús como ese toque mágico que me haga cambiar mi manera de pensar, como ese toque poderoso de parte de Dios que haga que mi vida sea transformada. Y yo creo que la transformación viene por la decisión de ser transformado. Zaqueo pudo haber recibido a Jesús y ya, y cenar con Él y ya. Pero Zaqueo entiende que necesita cambiar su estilo de vida, que necesita cambiar su forma de vivir, y le dice al Señor Jesús, Señor, la forma en que yo puedo demostrar que mi vida debe ser diferente a partir de ahora es que decido con lo que tengo, porque lo que más abunda en mi vida son los bienes que he robado, bienes que he usado de manera equivocada, por medio de la usura, estafando gente o cobrando impuestos de más. A partir de ahora, Señor, decido que eso no va a ser mi vida. Y Zaqueo toma la decisión de cambiar su vida.
y toma un rumbo distinto. Entonces, lo que sucede en la vida de Zaqueo, la salvación personal y transformadora en la vida de Zaqueo, es por la decisión personal de Zaqueo del arrepentimiento y de la restitución hacia aquellos a quienes él le había sacado ventaja. Ahora, en la parábola, esta similitud que hace Jesús con el reino de los cielos, primero hay cosas en comparación con Zaqueo. Primero, es un rey que confía sus recursos a sus siervos. Le dice a sus 10 siervos: esto es lo que tengo, se los confío, voy a ir, pero voy a regresar. No le dijo: se los doy y ya harán con ellos lo que quieran. Le dijo: voy a ir y regresaré y les voy a pedir cuentas. Ahora, uno pudiera pensar: bueno, pues no lo hubieran recibido y ya. El mismo Señor Jesús cuenta una parábola donde el dueño de la viña deja a unos siervos encargados para que cuiden de la viña mientras el dueño de la viña se va. Y entonces, cuando el dueño de la viña manda a otros siervos a pedir cuentas de esta viña que encargó en otros, los siervos que estaban en la viña no los dejan entrar, no los dejan pedirles cuentas, los golpean y los mandan de regreso y no regresen más. Y entonces el dueño de la viña vuelve a mandar a otros siervos y ellos hacen lo mismo, los golpean y asesinan y no regresen más. Ya nosotros somos los dueños de la viña. El dueño de la viña todavía les da una oportunidad más, envía a su hijo para pedir cuentas de la viña, para reclamar la viña. Y cuando llega el hijo, lo asesinan. Porque dice: muerto el hijo, ya no habrá quien nos pida cuentas, no habrá quien herede. Pero no consideraban que el dueño de la viña vendría a pedirles cuentas, y vino y les pidió cuentas. Ahora, el Señor Jesús también da esa parábola como un ejemplo del reino de los cielos. Y uno pudiera pensar: ¿por qué aquí los de las minas mejor ya no se quedaron con la mina? Hay algo interesante, porque uno pudiera pensar que cuando regresa el dueño de la viña viene solo. Si ya le golpearon los siervos, si ya le asesinaron al hijo, imagínense que regresa el dueño solo. ¿Qué van a hacer con él? Lo van a matar. Entonces no iba a regresar solo. Por algo es rey, por algo es dueño, porque tiene seguramente un ejército o un pueblo que lo respalda. Entonces estos siervos saben que no entregarle buenas cuentas a este dueño de las minas, no entregarle buenas cuentas, les reclamaría. Y entonces uno podría pensar: es que vino y me reclamó la mina. Y uno podría pensar que vendrá solo y que me va a pedir cuentas solo. Pero no es así. Cuando el Señor hace esta comparación del dueño que confía los recursos en estos siervos que se van a hacer cargo de la mina, el Señor Jesús está confiando en ellos, pero también sabe que Él tiene toda la autoridad y todo el poder para pedir cuentas después. La finalidad de esta parábola creo que es la inversión que hace este dueño en aquellos que están recibiendo la mina. ¿Qué quiero decir con esto? El dueño de la mina se pudo haber quedado a vender las minas y llevarse la ganancia de haberlas vendido. Pero el dueño de la mina está confiando en su inversión. Es decir, yo te dejo la mina porque confío en que me vas a dar frutos de esto que te estoy dando. Hermano, ustedes y yo somos una inversión del reino de Dios. El Señor está confiando en nosotros, en lo que está poniendo en nuestras manos. Él confía en lo que pone en tus manos, tu talento, tu habilidad, tus capacidades, lo que Él sabe que tú puedes hacer. Y lo pone en tus manos porque está confiando en que tú puedes dar frutos de eso que puso en tus manos. No sé si me estoy explicando. Entonces, cuando Dios pone algo en tus manos, no solamente es: ay, qué bonita mi hija, ay, qué bonito mi hijo, le voy a dar estos talentos y estas habilidades porque me cae re bien. No, hermano, eres una inversión. Ahora, no en el sentido egoísta, materialista de la economía o de las finanzas, no, sino en el sentido de la expansión del reino que Él ha establecido en la tierra por medio de nosotros. El fruto que nosotros podemos llevarle, el mismo Señor Jesús, enseñándole a sus discípulos acerca de quién es Jesús y quiénes son los discípulos, le dice Jesús: yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos.
Separados de mí, dice Jesús, nada pueden hacer. Pero si están conmigo, van a ser podados, van a ser cortados, van a ser mejorados, los vamos a perfeccionar de manera que lleven fruto. Y no solo cualquier fruto, sino que lleven mucho fruto. Y además dice Jesús, su fruto será un fruto que permanezca, que glorifique al Padre. El Señor Jesús viene trabajando en nosotros porque nuestras vidas están diseñadas para que demos fruto. Somos inversiones de Dios en este mundo. Somos inversiones que tenemos que dar fruto. Ahora, ¿cuáles son los frutos? Pastor, ¿qué frutos debo de dar? De entrada, los frutos del Espíritu. De entrada son los frutos que deberían de abundar en nosotros. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice el mismo Señor Jesús, el mismo apóstol Pablo, perdón, contra tales cosas no hay ley. Es decir, los frutos que deberían de abundar en nosotros, en nuestras vidas, en nuestra cotidianidad, en nuestra forma de vivir, son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Si usted revisa cada uno de ellos, ya los hemos hablado en otros años, hemos hablado de los frutos del Espíritu, pero si usted revisa cada uno de ellos, se dará cuenta que le da la posibilidad de tener una vida mejor. Nosotros creemos que tener, bueno, no nosotros, no ustedes en particular, pero la mayoría de las personas, sobre todo los cristianos, creemos que la buena vida que Cristo nos quiere dar tiene que ver con abundancia material. Pastor, pero aquí lo dice, aquí lo acabamos de leer en las líneas, el Señor también habla de recursos materiales. Sí, hermano, pero es como un testimonio de lo que Él está buscando en nosotros, que es la inversión que Él pone, la inversión que Él pone en nuestras vidas para que demos fruto. Ahora, hay una conexión entre Zaqueo, que es rescatado, que está perdido, como y la parábola. Yo creo que Zaqueo es un fruto inmediato de algo que el Señor Jesús busca, que encuentra y que inmediatamente da un fruto. Hermano, hay frutos que se dan inmediatamente en nuestras vidas. Hay frutos de cambio, de conducta, de arrepentimiento, de búsqueda de Dios, y esos cambios se dan inmediatamente. Cambios de conducta, cambios en nuestra manera de hablar, cambios en nuestra manera de vestir, cambios en nuestra manera de relacionarnos con los demás, perdonamos más fácil, no guardamos rencor, somos más generosos, en fin, hay cambios visibles de manera inmediata, como le sucedió a Zaqueo. Un cambio inmediato, inmediatamente se para, escucha. Ahora, nosotros leemos en 4 versículos la escena, pero recordemos que Jesús entró a la ciudad, vio a Zaqueo, va caminando en la ciudad, Zaqueo baja, imagínense, no es inmediatamente, no es en 2 segundos como lo leemos. Es todo un proceso. Ahora, Zaqueo tiene que llegar a su casa, preparar la comida, preparar el banquete, preparar la bienvenida. Jesús llega con la multitud que le siguen, de menos sus discípulos y unos cuantos invitados, y entran a la casa de Zaqueo. Es un banquete esto. Es una fiesta completa. Y todo este momento, todo este suceso en la casa de Zaqueo, no fue en 5 segundos. Ahora están comiendo, están cenando, y en la costumbre se acostumbraba que el maestro invitado, que el anfitrión diera lugar al invitado para que el invitado pudiera dar una bendición, dar un testimonio, y más siendo un maestro como él lo es Jesús. Ahora le abren el foro a Jesús en ese lugar para que Jesús hable de lo que él tenía que hablar. No es una reunión solamente para comer. Jesús le dice, me es necesario que hoy pose en tu casa. Hoy voy a quedarme en tu casa, Zaqueo. Así es que la reunión no solamente terminaría con la comida, sino que también habría que darle hospedaje a Jesús y a todos los discípulos. Entonces la conversación sigue, la charla continúa. ¿Y de qué Jesús les estaría hablando a Zaqueo y a todos los presentes? Del reino de Dios. Después de escuchar a Jesús, es que Zaqueo entiende que su vida no puede seguir siendo igual. Y entonces se pone de pie. Y Zaqueo toma una decisión. Voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Y con la otra mitad que me queda, voy a resarcir el daño que le haya hecho cualquiera que haya defraudado. Hasta 4 veces le voy a pagar el fraude que le haya hecho. Y la cena se convierte en un testimonio
Por eso Jesús creo que se para y dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar. ¿A quién vino a buscar? Yo me imagino, no lo dice la Biblia, pero cuando dice, vino a buscar y volteó a ver a Zaqueo y a salvar lo que se había perdido. Acaba de hablar de él. Acaba de decir, este también es hijo de Abraham. Ustedes no lo quieren como hijo de Abraham, porque lo consideran traidor, porque es un publicano que cobra impuestos, porque se ha hecho rico quizás a costa de ustedes, pero también es hijo de Abraham. Y también tiene promesas, y también tiene bendición, y también he venido por él, porque para él también es la salvación. Y entonces cuando el Señor llega a nuestras vidas, viene a buscar nuestras vidas, pero no solamente viene a buscar tu alma para salvarla, sino tu vida para restaurarla. Hay muchas cosas que tú tienes en tu vida que necesitan ser restauradas. Hay minas, hay talentos, hay habilidades que están guardadas, muy escondidas, porque seguramente estamos creyendo que no sirven para nada. Pero cuando el Señor toca nuestras vidas para salvación, también toca nuestras vidas para restaurarlas por completo. Déjeme terminar con esto, ya termino. Cuando el ser humano cayó en pecado, ahí en Génesis capítulo 3, no solo perdió su relación con Dios, sino que también su identidad, propósito y capacidades fueron arruinadas. El talento, la creatividad, la habilidad para trabajar, gobernar, crear, que eran parte del diseño original de Dios, es decir, porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza, quedaron empañados por el pecado. La redención en Cristo no solo perdona, sino que también restaura. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 10 lo siguiente: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, somos hechura suya, somos su obra maestra, somos un poema hecho por las manos de Dios, creados de nuevo en Cristo para buenas obras. Esto implica que nuestros talentos, dones que quizás estaban enterrados, mal usados o desactivados por el pecado, también son redimidos y reactivados para el propósito de Dios. Los dones son parte de lo que Dios nos ha dado. Los dones son parte del botín de la victoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. La Biblia nos dice en Efesios capítulo 4, si usted puede abrir su Biblia, y perdón que me vaya un poco rápido, pero es para leerle las citas que tengo aquí para usted. Efesios capítulo 4, versículo 8 dice, por lo cual, dice la Escritura, este pasaje de Pablo lo está citando el Salmo capítulo 68, versículo 18, pero Pablo lo dice así, dice, por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones. ¿Dio qué? Dones a los hombres. Cristo, es decir, Cristo que al ascender tomó cautiva la cautividad, es decir, derrotó al enemigo y dio dones a los hombres. Los dones espirituales, las capacidades naturales son parte del botín de lo que Dios le concedió a Cristo en la victoria que logró en la cruz del Calvario. Es decir, la victoria de Jesús en la cruz del Calvario no solamente fue sobre el pecado, sino también sobre la derrota que tenía la naturaleza del ser humano que había caído por causa del pecado. Es decir, Jesús no solamente nos alcanza para salvación, nos busca para darnos salvación, sino que también ha traído a nosotros redención. La redención de aquello que estaba derrotado, de aquello que estaba caído. El modelo de lo que Dios había hecho en el hombre, en la creación del hombre, había sido derrotada, había sido caída por el pecado, pero Jesús vino a redimirlo. Por eso dice en el libro de Hebreos que el primer Adán, por causa del primer Adán, entró toda la maldición, todo el pecado, toda la maldad de la humanidad, pero por el segundo Adán, esto es Cristo, fue redimido todo. Entonces, aún aquello que estaba caído, aún aquello en lo que no teníamos capacidad de levantarnos por nosotros mismos, Jesús lo redimió. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Tus talentos no están derrotados. El propósito de esta enseñanza es poder dejar presente en tu corazón que no estamos derrotados. Pastor, ¿qué voy a hacer con mi vida? No sé hacer nada. No, hermano, sí sabes.
Hay talentos, hay habilidades, hay capacidades que se están durmiendo, que están opacadas, porque las estamos escondiendo. Como ese hombre que escondió la mina. Hay cosas que tienes que hacer. Mire, una de las cosas más tristes que un cristiano puede decir es decir, no puedo, no sé. Puede que no lo sepas porque no lo has practicado, porque no lo has estudiado, porque nunca lo has visto. Yo sé que no puedo reparar mi carro. No tengo la habilidad mecánica o el conocimiento mecánico para repararlo. Pero si hubiera la necesidad y no tuviera otra opción más que yo meterle mano, tendría que prepararme para hacerlo. Y entonces dejaría de decir, no sé reparar mi carro. ¿Sí me explico? ¿Sí está conmigo? Dice por ahí que la necesidad hace que salgan los mejores talentos de las personas. Pero también la necesidad hace que surjan los pensamientos más catastróficos de las personas. Porque cuando uno está en necesidad, o buscas tus talentos y los pones en práctica, o te hundes en la depresión y en la tristeza, decir, no puedo, no sé, estoy derrotado, no sé cómo hacerlo. Tenemos dos opciones. Zaqueo tenía dos opciones. O se quedaba en el árbol y decía, no, no te recibo. O se bajaba y lo recibía. Los siervos que recibieron una mina tuvieron dos opciones, todos. Guardar la mina, protegerla para que nada le pasara, para que no la perdiera, o ponerla a trabajar, arriesgarse y ponerla a trabajar. Porque ponerla a trabajar es un riesgo. Y muchas veces no ponemos a trabajar nuestros talentos porque tenemos miedo. Y no necesariamente miedo a Dios que te va a pedir cuentas. A veces nos importa poco lo que pueda pensar Dios de nosotros. Que está mal, pero a veces nos importa poco. Tenemos miedo a la vergüenza. Tenemos miedo a equivocarnos. Tenemos miedo a qué van a decir de nosotros. Estábamos platicando ayer con mi esposa acerca de una canción que se hizo muy famosa, cristiana, y que fue muy criticada. De hecho, ayer la oímos, no la habíamos escuchado ni mi esposa ni yo. Y ayer la oímos. Y decíamos, es que sí, o sea, si no le pones contexto, si no pones explicación, si no entiendes de qué está hablando, se puede malinterpretar y puede tener otro sentido y otra connotación. Ya después en la noche yo volví a pensar en esa conversación que tenía con mi esposa. Y yo decía, sí es cierto, o sea, se puede prestar una mala interpretación, pero mucha gente ha sido ministrada por esa canción. Ellos tomaron un riesgo, los que hicieron la canción y la escribieron, tomaron un riesgo, la hicieron. Sí, puede ser juzgada, puede ser criticada, puede ser señalada, puede ser ejemplo de burla, pero se atrevieron y lo hicieron. Y lo interesante es que esa canción les ha dado muchas regalías. Y a veces tenemos miedo de hacer algo porque, ¿y si me equivoco? ¿Y si fallo? ¿Y si lo hago mal? Pues sí, te vas a equivocar a lo mejor y a lo mejor vas a cometer un error y vas a fallar. Yo he escrito canciones y le decía a mi esposa ayer, no es fácil escribir una canción. Y cuando yo le decía a mi esposa, no es fácil escribir una canción, pensaba en todos los intentos que he hecho para hacer una canción. Y ustedes pueden conocer, a lo mejor ahí en YouTube podrán conocer, hay unas 100, 150 canciones que he publicado. Pero tengo escritas más de 300. Y he venido mejorando una y cambiando otra y poniéndole la letra a una y cambiándole la música. Y tienes que hacer algo con lo que Dios está poniendo en tu vida. Porque si te sigues deteniendo y si me equivoco, y si fallo y si sale mal, se van a burlar de mí, sí, como se burlaron de Zaqueo. Y no solamente se burlaron de Zaqueo, también se burlaron de Jesús. Porque dijeron, si él supiera con quién está, no estaría con él. Pero Jesús dijo, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así es que lo que Jesús nos ha dado, los talentos que Dios nos ha dado, los talentos que Dios ha puesto en tu vida, han sido redimidos y
y son transformados para que sean una herramienta para el reino de Dios. Dios ha puesto un talento en tu mano, en tu corazón. Y uno pudiera decir, pero ¿y si me equivoco? Pero ¿y si no te equivocas? ¿Y si lo que haces bendice a alguien y ayuda a alguien? Y puedes tocar la vida de alguien con tu testimonio, con la obra de tus manos, con lo que puedas hacer, con tu oración. Tenemos miedo a poner en práctica lo que Dios puso en tus manos. Dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, estoy en 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si bien Jesús distribuyó dones a los hombres como Él quiso, como ya leímos en Efesios, Él distribuyó dones como Él quiso. Ahora es nuestra responsabilidad ministrar esos dones a otros. Lo que quiero dejar en tu corazón este día es que hay cosas en tu vida que no pueden seguir escondidas. Hay talentos, hay habilidades, hay destrezas, hay fortalezas, hay virtudes que son útiles para el reino de los cielos. Ayer mi esposa me compartió algo que yo no sabía, que inquietó mi corazón. Ayer mi esposa me decía que en China tienen un sistema de entrenamiento. No sé si ustedes sepan, pero en China el país es comunista y no está permitido con libertad el leer la Biblia y el tener reuniones para leer la Biblia. Yo entiendo porque en muchos países la religión cristiana ha sido herramienta de manipulación. En muchos países, México también, el cristianismo, la Biblia, se ha usado para manipular gente, para manipular multitudes, incluso para dar golpes de Estado. Y a China lo que menos quiere es un golpe de Estado. El gobierno chino cree que su sistema está funcionando bien, y lo que menos quiere es que se reúnan los cristianos y que comploteen, además de que el cristianismo es una fe de mucho impacto social, entonces no quisiera que hubiera eso. Entonces tratan de limitarlo, pero pues los cristianos no las ingeniamos para compartir la fe. Y entonces allá, si se reúnen para leer la Biblia, pueden ser, si son advertidos, son señalados, les dicen que no lo vuelvan a hacer, y si lo vuelven a hacer, ya les cierran los lugares, y si lo vuelven a hacer, pueden ir a dar a la cárcel. Y son encarcelados. Muchos cristianos han sido encarcelados por años en China. Pero los cristianos se las ingenian. Entonces no pueden tener muchas reuniones. Por ejemplo, aquí tenemos discipulados que pueden durar 6 meses. Y nos reunimos cada semana, 2 veces por semana, y a veces vienes y a veces no vienes, y hoy no tengo ganas, pero pues dentro de 8 días vuelvo a ver discipulado, y entonces vuelvo a ir dentro de 8 días, y nos la llevamos muy tranquilo. Pero en China no pueden hacer eso. En China tienen una oportunidad para reunirse, y esa oportunidad les da la posibilidad de preparar a los cristianos, a los recién convertidos, entrenarlos para poder enviarlos a cumplir su propósito. Y me platicaba eso mi esposa, me platicaba que hay un sistema de entrenamiento donde los juntan a los que se convirtieron a Cristo, los reúnen y les entrenan en 14 horas seguidas. Yo me imagino que entran a las 7 de la mañana y salen a las 9 de la noche. No soy tan pesado, sí. Es un día de entrenamiento. Son 14 horas. Un día los voy a reunir y les voy a decir, hermano, 14 horas de entrenamiento, ahora de corredito. Y sabes, se me ocurrió con más fuerza, o lo pensé con más ganas, porque hoy en la mañana leí el mensaje de nuestra hermana Irma Astudillo, que me mandó un mensaje, que también se jubiló, no sé si ya te avisó. Ya no me dio tiempo, lo leí cuando ya nos veníamos. Y ya no se lo compartí a mi esposa. Pero me compartió que ya se jubiló. Ella es maestra de jardín de niños.
pero radica en Estados Unidos. Así es que ha estado en Estados Unidos en los últimos 30 años. No sé cuántos años tiene allá, pero ya se jubiló. Y hoy me mandó un mensaje: pastor, ya me jubilé, entro en una nueva etapa, que el Señor me ayude. Dije, pues le dije, hermana, Dios tiene un propósito. Y aquí, qué bueno que viene nuestra hermana Reina, porque también le vamos a dar su superentrenamiento de 14 horas. Y las vamos a mandar, les vamos a mandar a cumplir su propósito. Pero le termino con lo que pasa en China. Entonces los reúnen en un solo día durante 14 horas y los entrenan durante 14 horas. No es que en ese entrenamiento militar y pongan a marchar y en un ayuno, no. Enseñanza de 14 horas. ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo tienen que hacer? ¿Qué dice la Biblia? Yo creo que los fundamentos de lo que apenas les quiero enseñar, que es la teología sistemática, los fundamentos que les permitan a ellos tener las herramientas sólidas, bastante sólidas, que les permitan ir y predicar a otros del conocimiento que han recibido. Entonces, yo digo, son 14 horas de entrenamiento e inmediatamente después de que reciben esas 14 horas, los mandan a cumplir su propósito, pero los mandan de manera estratégica. Los mandan, les compran su boleto de ida a la ciudad a la que van a ir. Solamente el de ida. Y los mandan a ir a esa ciudad a compartir el evangelio allá en esa ciudad. Y ellos tienen que ver la manera, porque solamente tienen la oportunidad de compartir el evangelio, de juntar un grupo de gente, y cuando ya tienen un grupo de gente, los entrena, que fue a esa ciudad, los entrena por 14 horas para que ellos también cumplan el propósito. Y ya que tienen un grupo más o menos sólido, le dice, ahora sí, hermanos, con la pena, pero pues ahora sí coopérense para mi boleto de regreso. Hasta que tienen a ese grupo de gente. Y a mí me pareció, dije, wow, cuántos talentos, cuántas habilidades estamos guardando debajo de un pañuelo, en un pañuelito, como este siervo infiel, porque así le llama, malo. Ese siervo, si es a este que le dice malo, pero bueno, lo tiene, la mina la tiene en un pañuelito para que no se dañe. Yo creo que hasta buscó el mejor pañuelo, el más limpio, el más bonito, el más blanco, para que cuando viniera el amo le dijera, mira, qué bonito pañuelo le conseguí a tu mina. Y le dice, ¿y la ganancia? ¿Y el fruto? ¿Pero no estás viendo el pañuelito que te conseguí? Sí, pero el fruto. No, mira el pañuelito, el encaje, el bordado, lo lavé re bien, está almidonado. No, estaba súper planchadito. Sí, pero ¿y el fruto? Entonces ahora que la hermana Irma escribía, y dije, pues ahora que venga le vamos a dar un súper entrenamiento de 14 horas para que cumpla su propósito allá. Y ahora hermanita le va a tocar su súper entrenamiento de 14 horas para que cuando regrese cumpla su propósito allá. Y yo sé que ustedes bien podrían cumplir su propósito en donde menos se lo imaginan. Pero todavía queremos guardar en un pañuelito bonito la mina que nos fue dada. ¿Cuánto tiempo más guardamos la mina? Hasta que el Señor venga y nos llame a cuentas y nos pide el fruto de eso que recibimos. El apóstol Pedro lo dice, 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Otra vez, volvemos a leer ahí. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Ya estoy terminando. Dice, cada uno según el don que ha recibido. ¿Según qué? Parezcase a su pastor, dice. Sea como su pastor. Imite a su pastor. ¿Dice eso? No. Cada uno conforme, según él, de acuerdo a el don que ha recibido. Ahora, ¿qué hacemos con el don que hemos recibido? Guárdalo en un pañuelito. No, dice, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Mire, empezamos el manual, les di un manual, ¿ya lo leyeron? El manual que les mandé, o el manual que recibieron aquí impreso, el de el camino más excelente. ¿Ya lo leyeron? ¿A qué les doy el otro?
Para eso se los di, para que lo leyeran. Lo tienen para eso. ¿Para qué lo escondemos en un pañuelito? No, pastor, yo ya lo engargolé. No, lo encuaderné con una pasta que para qué le cuento. No, hombre, está ahorita, lo tengo en el librero, en honor, el lugar honorífico ahí en el librero. Ocupa el lugar honorífico en el librero. ¿Para qué lo quiere? No se lo di, pero le dije, ráyelo. Márquele, escríbale. Pregunte al respecto. Yo ya estoy detenido en el tema 2. Y le estoy hablando de esto porque necesito animarlo a que desenterremos ese don, ese talento que le hemos dado. ¿Para qué le doy más material? ¿Para qué le doy otras enseñanzas? Lo estoy llevando a condenación, le estoy poniendo una carga que al rato, ¿qué va a hacer usted con tanta información? ¿Sí está conmigo? ¿O nos volvemos una iglesia de entretenimiento? Usted dígame, aquí al cliente lo que pide. Nos volvemos una iglesia de entretenimiento y aquí cada 8 días me consigo unos buenos grupos conozco muchos hermanos que tocan en alabanza. Les puedo hablar, ¿sabes qué? Vénganse, armamos un grupo de alabanza, les damos una ofrenda, eso sí, les vamos a exigir diezmos y ofrendas porque hay que pagarle al grupo. Y los tenemos bien entretenidos cada 8 días y cada 8 días yo les doy un mensaje motivacional para que se salgan aquí echando fuego de los pies, pero si bien prendidos. Y yo sé que no son ustedes, porque si pastor yo acabo de llegar a mí, ¿por qué me está regañando? Pero este video se va a quedar aquí para todos. Este video se va a quedar aquí para todos. Porque no podemos seguir escondiendo lo que Dios nos ha dado. Doy gracias a Dios por lo que está sucediendo los jueves. Se están activando. Están haciendo otras cosas. Qué bueno, gracias a Dios por eso. Pero no podemos depender solamente de unas cuantas mujeres que tienen el ánimo de cambiar las cosas. ¿Sí está conmigo? Ahora esto no es regaño. Dice, quién sabe qué le dieron al pastor, quién sabe qué le hicieron. No, no es regaño, hermano. Pero de verdad, yo sí quiero avanzar. Yo sí quiero ir hacia adelante. Y lo interesante sería que usted no dejara de venir. Interesante sería que yo voy avanzando, voy cambiando, voy avanzando en la enseñanza, voy dando el conocimiento, les damos el fundamento, los llevamos a otro nivel, les damos más manuales, les damos más material y vamos avanzando. Sería interesante que así fuera, siempre y cuando usted no dejara de venir. Pero ¿sabe qué pasa? Que cuando uno empieza a avanzar y uno empieza a meter ese tipo de enseñanzas, muchos se sienten como que no están dando el ancho y dicen, no, ya, el pastor está hablando de otro nivel, de una revelación estratosférica, ya hasta de aliens nos está hablando. Se me hace que estar hablando cosas raras. Y muchos se quedan, y muchos se van, y muchos dejan de venir. Y yo no quiero eso. Yo no quiero que ninguno se quede. Dijeron, pastor, ya les agarré cariño, pues. Ya no quiero que ninguno se pierda. Pero no podemos quedarnos solamente, no podemos quedarnos con una idea de algo que no puedo hacer. Hermano, tienen talentos, hermanas, tienen talentos que Dios les ha dado. Ahora, cuando dice Pedro de la multiforme gracia de Dios, significa que la gracia de Dios no solamente obra para la salvación, la gracia de Dios obra para la restauración, obra para la restitución, obra para la redención, obra para la sanidad, obra para la prosperidad. Hermano, la gracia de Dios es multiforme. De muchas formas va a obrar en tu vida. Por eso insisto en que no solamente podríamos conformarnos, pues ya soy salvo, voy a ir al cielo y en esta vida pues me aguanto el sufrimiento. No, la multiforme gracia de Dios obra en nuestras vidas de muchas formas. Y va a obrar para restaurarnos de muchas formas. ¿Sí está conmigo? Así es que, volviendo a la parábola, solamente para recordarla, de Lucas capítulo 19. Ya usted la lee con calmita después en casa.
Pero solamente quiero que vea, que observe algunas cosas que tienen relación de esta parábola. Por eso Jesús usa esta parábola como ejemplo del reino de los cielos. Primero, habla de un rey, el rey de las 10 minas, que son sus recursos, las capacidades. Habla de los siervos, la espera de que él, la espera de lo que él espera como resultado de estas minas que les ha dado. Es decir, los resultados que esperan de la inversión que ellos pudieran hacer, que los siervos pudieran hacer. Entonces podríamos hablar directamente de la redención que Jesús nos da como ejemplo en esta parábola. Una, porque el rey es Cristo. Él fue a recibir un reino y volverá. El reino ya le fue dado. El reino ya existe. El reino de los cielos ya está. No es que Jesús apenas va a ser coronado, ojo. No es que Jesús apenas vaya a ser coronado. Él ya es coronado. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos esperando su venida. Ya. Cualquier rato. Mañana, pasado, 10 años, 100 años. No lo sé. Yo no sé cuándo. Pero es lo que esperamos. Y Él vendrá. Y la iglesia, por eso dice el Apocalipsis, el Espíritu y la iglesia dicen, ven Señor, ya. Ven. Así es que en cualquier rato el Señor vuelve. ¿Sí queda claro eso? Él es el Rey. Y cuando vuelva, ¿qué va a hacer con nosotros? Nos va a salvar para la vida eterna. Pero también es importante que tengamos presente que nos va a pedir cuentas. Hermano, Dios es un Dios justo. ¿Sí me siguen eso? Dios es un Dios justo. Dios es un Dios de misericordia, de amor, de bondad, pero también es un juez justo. Y nos va a pedir cuentas de lo que hayamos hecho con nuestras vidas, con nuestro tiempo, con nuestra familia, con los talentos que Él nos ha dado. Y no se lo digo para que usted viva asustado. ¿Ay, ¿qué va a hacer cuando Dios venga? No le dé cuenta. No, hermano, por eso vino Jesús. Para redimirnos, para redimir nuestras vidas, para redimir tus talentos, para liberarlos, para liberar tus talentos. ¿Sí está conmigo? Pastor, ¿y yo qué puedo hacer? Vamos a descubrir. Vamos a invertir tiempo en eso. ¿Sí está conmigo? Les vamos a dar superentrenamiento de 14 horas. No estaría mal. No les haría daño. 14 horas corriditas. Sin celular, para empezar. Y al que se duerma lo paramos. Así, si se duerme, azota como chinicuil y se va a dar un mazapanazo que si no, ya no me vuelvo a dormir. En la silla, pues tan cómodo se duermen y se acurrucan nada más y ya no pasa nada. Pero parados, a ver si se duermen. Bueno, a ver si no son como su pastor se dormía parado. Hubo un tiempo, estábamos en un curso y nos tenían ahí parados y yo me dormía parado. ¿Cómo le hacía? Yo creo que mis patotas hacían que me sostuviera de pie, pero 14 horas de entrenamiento no estaría mal. Déjenme meditarlo y consultarlo con el Señor. Pero les estoy dando una dosis semanal de entrenamiento, de enseñanza. Le decía a mi esposa, de repente vas con una enseñanza y están todos. Das otra enseñanza y están todos. Y ya le llevamos. Y das la siguiente enseñanza, vamos a dar el siguiente nivel y están todos. Y decimos, wow, ¿quieres dar el paso de avance ya para ir al siguiente nivel? Y nadie viene. No están. Y dicen, sí, lloran. Hay que evitar eso. Entonces mejor los encerramos. 14 horas. A pan y agua. Ah, no es cierto, no les dan. No sé, bueno, no sé ni cómo sea, no lo he investigado. Pero sí sé que son 14 horas de enseñanza. Y terminando las 14 horas de que, bueno, hermanos, ¿cómo ven cada quien? No. ¿Qué sigue, hermano? ¿A dónde vas a ir a cumplir este propósito? ¿Con quién vas a poner en práctica esto que aprendiste hoy? Y creo que a lo mejor lo necesitamos. Porque muchos de sus talentos se están durmiendo. Sus capacidades se están durmiendo.
y no. Yo los conozco, sé que tienen habilidades, sé que tienen capacidades, los he visto. Y de pronto me sorprende y digo, esto no me lo esperaba de la hermanita. Pero lo tienen. Así es que vamos a ponerlo en práctica. Vamos a hacer una pausa en la enseñanza. Vamos a hacer una pausa en la prédica de cada 8 días, de tratar de animarlo, de que busquemos al Señor, Vamos a poner en práctica 2 cosas, 2 entrenamientos. Uno para orar, para que usted no sea rígido en su oración, sino que podamos ser entendidos de que la oración nos da victoria. Y sé que hay muchos que saben orar y que oran en sus casas. Y de pronto dicen, pastor, es que yo no sé orar. No, sí sabes. Mi mamá me decía a mí, ora tú porque yo no sé orar, me decía mi mamá. Ora tú porque yo no sé orar. Cabo, tú eres pastor. Me dice, mamá, si fueron tus oraciones las que me tienen aquí, ¿cómo es que no sabes orar? Si fueron tus oraciones las que permitieron que Dios llegara a mi vida, las que le dieron rumbo y dirección a mi vida para que hoy sea pastor, mamá, fueron tus oraciones. Y hay hermanos, hermanas que dicen que no sé orar, y de repente nada más oran y se sacude la tierra. Las cosas cambian, las circunstancias cambian, el modo de pensar cambia. Entonces necesitamos salir de la religiosidad. Y el otro entrenamiento será que usted pueda poner en práctica los dones que Dios ha puesto en su vida. No le digo cuándo, voy a orar, voy a poner en manos del Señor. Pero sí, creo que necesitamos aprovechar el tiempo. ¿Quién sabe? Allá en California, al rato estaremos hablando con la hermana, ¿cómo le va allá? La hermana va a decir, ya tengo a 14 aquí, que estoy entrenando en una encerrona de 14 horas para que se vaya al resto del estado de California. ¿Cómo cree que iban los discípulos? ¿Cómo cree que salían los apóstoles? El Señor les dijo, vayan y esperen hasta que sean investidos del poder del Espíritu Santo. Y después fueron enviados. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y fueron, y salieron. Y ellos enviaron a otros, y esos a otros. ¿Y qué mérito tenía? Dígame, ¿cuál de ellos era más meritorio para ser enviado? De hecho, había 2 en el libro de los Hechos. Dice que había 2, que los 2 eran hombres temerosos de Dios, que daban testimonio, que eran capaces. Y como no podían elegir entre los 2, ¿sabe qué hicieron? Echaron suertes. Para ver quién iba a ocupar el lugar de que faltaba, que había dejado Judas el traidor. Y echaron suertes, un volado. No decir, este tiene más capacidad que entonces este. No. Los 2 eran capaces, ustedes son capaces todos. Y vamos a tener que echar suertes de pronto para ver quién mandamos. ¿Sí está conmigo? Vamos a orar. Triste, pero el siervo infiel fue el que se quedó con su talento escondido. Enterró su mina, la escondió y se la presentó a su señor en un pañuelo diciendo, aquí la guardé porque tuve, ¿qué le dijo? Miedo. Porque tuve miedo. ¿A qué le tienes miedo? ¿A que se burlen de ti? ¿A que te equivoques? Bueno, yo me he equivocado un montón de veces aquí. Ayer hablábamos también de eso con mi esposa. Que al estar expuesto a redes sociales te puedes equivocar. Puedes decir cosas que otros te van a mirar y se van a burlar de ti. No saben la cantidad de mensajes que me han mandado. Uy, sí, esto está equivocado. Uy, sí, ahora resulta que eres cristiano. Te equivocaste aquí, pastor. No fue Moisés el que construyó el arca, fue Noé. Y yo cuando reviso el audio digo, sí, cierto, me equivoqué. Y aún así, cada 8 días vuelvo a abrir la cámara y vuelvo a compartir el video. Porque sé que me puedo equivocar. Porque sé que todavía no soy perfecto. Porque sé que a lo mejor detrás de cámaras o lejos de la vista de ustedes haya cosas que solamente Dios y yo sepamos. O a lo mejor mi esposa también las sabe. Pero aún así no me voy a rendir.
Porque yo quiero delante de Dios decirle, estos son los talentos que me diste. Y estos son los frutos que logré por los talentos que tú me diste. Pero por miedo no me voy a callar. Ni miedo a la vergüenza, ni miedo a equivocarme. Incluso hemos tenido pérdidas. Porque usted no lo sabe, pero a la hermana Reina sí le tocó. Se llenaba todo, hermano. Y de pronto, nadie. O sea, no tenemos miedo, no me voy a detener. Sé que me he equivocado, sé que he fallado, sé que a lo mejor la enseñanza no es lo mejor. Lo sé, pero no me voy a detener. Y que el Señor también ponga un sentir en tu corazón para que el talento que Él ha puesto en tus manos, en tu vida, sea redimido para dar fruto de su gloria. Un fruto que glorifique al Padre. Vamos a orar. Padre, te doy toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Y así como Zaqueo es un ejemplo de redención, es un ejemplo de algo que tú fuiste a buscar a Jericó. Zaqueo, tú lo encontraste, Señor Jesús. Tú lo buscaste, lo encontraste y lo llamaste. Y cuando lo llamaste, hablaste a su vida y redimiste su vida para que su vida fuera transformada. Y no solamente fue transformada, sino que Él empezó a dar frutos en ese mismo instante que estabas en su casa. Así, Señor, nuestras vidas. No podemos solamente quedarnos por partes, por etapas. Algún día Dios me encontrará, algún día Dios me alcanzará, algún día Dios me redimirá, algún día Dios me usará, y algún día daré fruto. No, Señor, no, así no ha sido. Tú nos alcanzaste, nos buscaste, nos encontraste, nos llamaste, nos redimiste, y ahora, Señor, has puesto en nuestras vidas dones y talentos, habilidades. Señor Jesús, tú venciste en la cruz, tú venciste el pecado para darnos redención. Tú tomaste cautiva la cautividad y repartiste dones como tú quisiste. Y tu iglesia, Señor, tiene dones, tiene talentos, tiene habilidades, tiene capacidades que a lo mejor ni siquiera ellos han podido ver. Pero sé y creo que tú estás obrando en sus vidas por completo. Padre, danos la oportunidad. Padre, danos la oportunidad de darte frutos que te glorifiquen. Frutos que glorifiquen tu nombre, frutos que permanezcan. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. A ti la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza. Gracias, Señor. Pongo la vida de mis hermanos y hermanas en tus manos. Padre, que tú obres en sus vidas con poder, que tu Espíritu Santo fluya con poder. La obra hecha por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario es una obra completa, completa. No es que apenas nos vas a dar dones, ya lo hiciste. No es que apenas vas a hacer tu redención en nuestras vidas, ya lo hiciste. Jesús, tu obra es completa. Así lo dijiste en la cruz, consumado es, todo está completo. Ahora, Señor, nuestras vidas están en tus manos. Señor Jesús, nuestras vidas están en tus manos. Úsanos como tú quieras. Úsanos como tú quieras. Podemos decir que estamos en tus manos y podemos decir que no queremos ser de los que se rinden. Queremos ser, Señor, de los que perseveran hasta el final. Queremos ser, Señor, de los que tú puedes usar. Que como Isaías podamos decir, heme aquí, envíame a mí. Que como Jeremías, que dudaba de su llamado, pero que tú le dijiste, no digas soy un niño, porque no eres un niño. Yo pondré en tu boca lo que habrás de decir. Como Pedro, que dijo, apártate de mí porque soy hombre pecador, pero tú le dijiste, Señor, no serás más un pescador de peces, sino que serás ahora un pescador de hombres. Señor, cada uno en la historia de la Biblia, a lo largo de la Biblia, cada uno fue redimido de sus debilidades, de sus temores, de sus inseguridades, y tú los has usado para la gloria de tu nombre. Úsanos, Señor,
que podamos dar frutos, frutos que glorifiquen. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dan su mano. Ahora cierren sus ojos, así con su mano levantada. Cierren sus ojos. No los voy a atar ni los voy a enlazar con ningún compromiso. Solamente vamos a decirle en oración al Señor: Señor, aquí está mi vida. Úsala como tú quieras. Amén. Cierre sus ojos y dígale al Señor Jesús: Señor Jesús, aquí está mi vida. Úsala como tú quieras. Quiero ser una vasija en tus manos que tú puedas usar para dar fruto. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Damos gracias a Dios. Hermanos que nos ven en línea, Dios les bendiga. Sean muy bendecidos. Nos vemos hasta la próxima.